Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice determinar analítica y gráficamente con la gráfica ciclométrica o la carta ciclométrica las propiedades de una mezcla de vapor de agua y aire que se encuentra a 30 grados centígrados y con una concentración de 2% mol a una atmósfera de presión. Las propiedades que vamos a determinar es la humedad absoluta, la humedad molar, humedad relativa, humedad porcentual, punto de rocío, volumen específico y la entalpía de la mezcla. Bueno, primero vamos a anotar aquí los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos la TG, que es la temperatura de bulbo seco, que es de 30 grados centígrados. Tenemos además la presión, que es una atmósfera. Tenemos la composición, que nos dice que es de 2% en mol. Y además también sabemos que el peso molecular del agua es 18 gramos por mol y el peso molecular del aire lo vamos a considerar de 28.82 gramos por mol. Bien, vamos a comenzar el cálculo. Primero vamos a determinar la humedad absoluta. Será que ocupa esta formulita para determinarlo. Presión total menos presión de A. Y pues tenemos prácticamente todos los datos. Nos dice que la presión de A la podemos calcular con la fracción molar de A por la presión total. Entonces, esa presión de A, como sabemos que A está al 2%, si la consideramos en fracción, será de 0.02. Es decir, este dato, 2% de A, es igual a 0.02. Ya no en porcentaje, sino en fracción. Entonces tenemos 0.02 por la presión total, que es de una atmósfera. Entonces la presión de A serán 0.02 atmósferas. Entonces ahora sí podemos simplemente hacer una sustitución. Tenemos 18 entre 28.82. Las unidades, ya sabemos, son gramos sobre mol, aunque se van a hacer la unidad, ya que tienen las mismas unidades. Aquí tenemos 0.2 entre 1, aquí es 0.2, 1 menos 0.02. Entonces esto nos va a dar como resultado 0.0127 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Ya tenemos el primer resultado, la humedad absoluta. El siguiente que podemos determinar es la humedad molar, que será la humedad absoluta por el peso molecular de B entre el peso molecular de A. Y estos datos, bueno, pues ya los tenemos. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir 0.0127 kilogramos de A sobre kilogramo de B. Esto multiplicado por el peso molecular de A del aire, donde es el peso molecular de B. El peso molecular del aire, 28.82
en este caso kilogramos por kilomol, entre 18 kilogramos por kilomol. Esto nos va a dar como resultado 0.020. ¿En qué unidades? En kilogramo mol o en kilomol de A sobre kilogramo mol de B. Siguiente que podemos calcular será la humedad relativa. Podemos calcular la humedad relativa que nos dice. La humedad relativa la podemos determinar la presión parcial de A entre la presión de saturación de A a la temperatura de bulbo seco. Entonces, primero debemos determinar la presión de saturación de A la temperatura de bulbo seco, es decir, a 30 grados. Entonces nos vamos a nuestras tablas de vapor y calculamos a 30 grados centígrados y obtenemos la presión de vapor, que nos dice que es de 0.0433 en kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces la presión va a ser 0.0433 en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y podemos hacer una conversión donde una atmósfera es igual a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y obtenemos el valor. Esto en atmósferas. Y ahora sí, podemos sustituir acá. La presión de A son 0.02, esto en atmósferas, dividido entre 0.0187. Y esto nos da un valor 0.9778. O, lo que es lo mismo, 47.78%. Después podemos calcular la humedad porcentual. Y esto va a ser con el cálculo de la humedad absoluta entre la humedad absoluta de saturación. Ahora hay que sacar esto. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, tenemos. Esto va a ser la masa de A entre la masa de B, el peso molecular, perdón, y multiplicado por la presión de saturación de A, de la presión total, menos la presión de saturación de A. Aquí pues únicamente vamos a sustituir datos. La presión es la que calculamos previamente, presión de saturación es de 0.04187 entre la presión total, que tiene una atmósfera, y este multiplicado por pesos moleculares.
Esto va a dar como resultado. Ahora, únicamente tenemos que sustituir para calcular la humedad porcentual. Y sustituimos. Entre 0.0527 entre 0.0273. Esto es el resultado de fracción y lo podemos pasar a porcentaje. Ya determinamos otro valor. Ahora tenemos que calcular también el volumen húmedo, el volumen específico. Para calcularlo, selecciono el peso molecular de B más la humedad absoluta sobre peso molecular de A, multiplicado por R P entre P. Y únicamente tenemos que sustituir valores. Esto aquí voy a omitir las unidades, pero deben comprobar que sean las adecuadas. Aquí lo pongo únicamente para recordar que la temperatura debe de estar en grados Kelvin y nos va a dar como resultado 0.3796. Tenemos un dato más calculado analíticamente. Ahora, ¿qué más? Le falta la entalpía. Va a ser el CP corriente. Entonces vamos a calcular, vamos a sustituir datos. Estos datos aquí son los niveles de la humedad absoluta. El CPDA es de 0.45. La temperatura entre ambos y vamos a tomar una de referencia de 0 grados. Esto más 597.2 calorías de A multiplicado por la humedad absoluta. Y únicamente pues hacemos un simple cálculo y obtenemos el valor. En función de los kilogramos de B. Ahora podemos calcularlo esto mediante la carta. Nos falta calcular el punto de Russell. Bueno, cuando hay saturación,
la humedad absoluta es igual a la humedad absoluta de saturación, es decir, que la presión parcial de A es igual a la presión de saturación de A. Entonces, cuando no hay saturación o no está saturado, ¿qué quiere decir? Bueno, que la presión parcial de A es menor que la presión de saturación de A. Entonces, como no hay saturación, es decir, en este caso la presión de A es menor que la presión de saturación, sí hay una temperatura de rocío. Es decir, tenemos una temperatura de bulbo seco, tenemos una humedad absoluta y aquí el enfriamiento. Entonces, la temperatura de rocío va a ser menor a la temperatura de bulbo seco. Entonces, en el punto de rocío, vamos a tener bajo las mismas condiciones de humedad absoluta. Es decir, acá tenemos la presión parcial de A, 0.02 atmósferas. Una presión total de una atmósfera y un porcentaje de humedad relativa de 27.78. Ahora, del otro lado, vamos a tener una presión que le vamos a calcular a la temperatura de rocío. Entonces, acá la presión va a ser la misma. Entonces, para obtener la presión, bueno, pues es a la temperatura de rocío va a ser igual que la presión de parcial de A, es decir, va a ser igual a A, es decir, 0.02 atmósferas. Entonces, con esta presión nos vamos a las tablas de vapor y vamos a determinar la temperatura de rocío. Entonces debemos calcular ahora la temperatura utilizando la presión de 0.02 atmósferas. Aquí ya la pasé a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Debe dar este valor. Entonces, una vez que calculamos la temperatura del vapor saturado, nos da el 17.7. Esta será la temperatura de rocío. Hasta ahora parece que ya tenemos todos los datos. Entonces, ahora también lo podemos determinar mediante el uso de las tablas de la carta psicométrica. Es decir, nos podemos posicionar en 30 grados centígrados. Aquí tenemos un contenido en gramos por kilogramo de aire seco de aproximadamente 12.7. Si buscamos esta zona, lo posicionamos, vamos a llegar aquí. Esta va a ser nuestra intersección. Entonces, si nos vamos a la izquierda, tenemos nuestra temperatura de rocío, que aquí es de aproximadamente 17.5 grados
centígrados. También podemos determinar la humedad relativa, que si nos vamos para acá, aproximadamente será de 45, 46, 47%. Entonces, la humedad relativa aquí nos da de 46% aproximadamente. ¿Qué otro dato podemos obtener? Bueno, el de la entalpía. Y aproximadamente estará aquí. Entonces tendremos la entalpía aproximadamente 63 kilojoules por kilogramo. Voy a hacer una conversión para compararlo con nuestro resultado anterior. ¿Qué más? Tenemos aquí el volumen por aquí tendremos como 0.87 metro cúbico por kilogramos de B, que son los valores muy aproximados a los valores que nosotros obtuvimos mediante el método analítico. Bueno, y hasta aquí llega la solución de este problema.